En mi vida hay quizá dos viajes importantes que no hice yo, al menos dos. El primero es el que emprendieron mis bisabuelos desde el sur italiano, antes de la Primera Guerra Mundial, acá a Argentina. Cuando escribí mis bisabuelos iba a agregar como tantos otros, pero acá importa más la singularidad de ese viaje y no la causa o la ola sociológica que los explica. Ese viaje, el de mis bisabuelos, es único como tantos otros. Hay otro viaje importante en mi vida, un viaje que no hice, pero me hizo y me hace, y todo parece indicar que me hará, porque las posibilidades no desaparecen nunca del todo. Es el viaje de mi padre junto a dos de sus compañeros, Carlos y Miguel Ángel, de la Facultad de Medicina de Rosario. Ese viaje sucedió en 1973, yo nací en 1979, duró 9 meses, su territorio fue el continente africano. No es ahora el momento de hablar del valor que tiene ese viaje para mi padre, y tampoco entender qué fue lo que lo llevó a viajar el África y qué fue lo que lo hizo volver. Ahora me interesa algo de ese viaje en lo que hizo en mí, y cómo y con qué lo hizo. Hace un tiempo redacté una frase en mi cabeza, ahora la tipeo. Dice, empecé a escribir la tesis a los 7 años, el día en que le pregunté a mi padre qué eran esas estatuillas que decoraban el modular del living. Mi padre me contó que las había traído de un viaje al África, que se las habían regalado. Seguramente él recuerde dónde, yo no. Eran estatuillas de una madera negra, que bien podría ser ébano o alguna más barata. Cortadas, tal vez, a hachazos, porque sus bases son irregulares. Manufacturadas con aparatos mecánicos y terminadas a mano. Esas cabezas viajaron en unos bolsos, cruzaron el océano en un barco sobre cuya cubierta mi padre y sus amigos veían alejarse la costa africana y acercarse la americana, mientras compartían varias semanas con marineros, jugando al fútbol, comiendo, durmiendo, mirando el mar. 10 o 12 años después de ese desembarco, el modular de mi casa parecía una isla de Pascuas en miniatura, con esas cabezas solemnes, de ojos entrecerrados, como meditativas, omnipresentes e hiperpresentes. Su poder de atracción era solo comparable al que me generaba el televisor. Me gustaba agarrarlas, alguna vez jugaba con ellas, pero no muchas porque no podía convertirlas en juguetes. Y no porque estuviera prohibido, sino porque tal vez su seriedad o su procedencia o el hecho de ser un regalo para mi padre me impedía traducirlas en lo lúdico. Tampoco tenían potencia religiosa, trascendental. No las veía como divinidades. Las estatuillas eran monumentos. ¿Pero monumentos de qué? Yo no sabía qué historias las habían vuelto posibles, quiénes las habían fabricado, en qué creían, qué esperaban, a qué le temían. Tampoco tenía idea de la industria maderera africana, de la lógica de regalos en la costa oeste, de los procesos de liberación anticolonial. Faltaban 15 años para que el nombre Frantz Fanon significase algo para mí. Esas estatuillas eran monumentos de lo que yo sabía que de ellas eran monumentos del viaje de mi padre. Años después averigué su procedencia concreta, las técnicas de fabricación, las tramas sociales en que circulaban. Identifiqué algunos rasgos y valores culturales en sus poses, en sus gestos congelados, en su disposición. Alguna vez hablaré de eso. Este viaje narrativo también será largo. Hay tiempo. Mientras tanto, las estatuillas siguen ahí, entre mi bandeja de discos y mi santuario ateo. Las casas ya no tienen modulares. Las cosas cambian. No las lustro casi nunca, y sin embargo, brillan.